Amén, de su vida y de todo. Gracias, por eso me dicen el pastor Pulpo. Hasta que esté valiente. Ayer vine casi, ¿a qué hora vine a limpiar? Como a las 11 de la noche. Sí, a prender los aires. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos oyes, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias por la palabra que me has dado el día de hoy, Señor, en donde tú siempre estás dispuesto a ayudarnos a liberar a tus hijos del mal, Señor. No importa si 7 veces caemos, 7 veces tú nos levantas, Señor. Gracias, Señor, porque no está en la caída la victoria está en las tantas veces que nos levantamos creyendo en ti, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel, Señor, y verdadero, Señor. Gracias porque tú nos arropas como una gallina, Señor, arropa sus polluelos, Señor. Gracias, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Nosotros somos la niña de tus ojos, Señor. Fuimos comprados con un precio más grande que la plata y el oro, Señor. Fuimos comprados con la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto. La sangre que no era como el viejo pacto que solo cubría, Señor, sino que la sangre de Cristo quita el pecado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos presentas delante de ti, Señor, puros y sin mácula y sin mancha, Señor. Y tú quieres, Señor, que nos mantengamos limpios, Señor, hasta el día de tu venida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, como una novia ataviada, Señor, dice tu palabra, esperando, Señor, por el regreso de su esposo, de su novio, Señor. Gracias, y ahí estaremos contigo, Señor, para siempre felices, Señor. Gracias, Señor, porque no nos avergonzamos de este evangelio, Señor, porque es poder tuyo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas recibe el regalo de la vida eterna, que está en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hoy le quiero traer una palabrita acerca de que Dios liberta a sus hijos del mal. Amén. Dios liberta a sus hijos del mal. Y la historia se relata en el Antiguo Testamento con un personaje que se llamaba Gedeón. Era un juez de Israel, era el 5.º juez de Israel. Fue en el periodo donde no habían reyes todavía en Israel, sino que eran gobernados por jueces, ¿verdad? Y la palabra Gedeón significa guerrero, poderoso, el que humilla y destructor, ¿verdad? Pero para entender el mensaje vamos a ver qué es liberación. Liberación es poner fin a la coerción y devolverle la libertad al individuo. La coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad y su conducta y someterla. El concepto de libertad también puede amplificarse a una organización, a un sistema, como a un estado, una nación, o nosotros, sus hijos, que Dios nos libertó del pecado, amén, y de la muerte. Esto quiere decir que la liberación alcanza a países, a pueblos, familia, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Pero qué tipo, perdón, eso vamos a verlo en el libro de Jueces, ¿ok? Cómo Dios usó a Gedeón para libertar a sus hijos, a su pueblo, ¿verdad? Pero vamos a leer qué tipo de palabra es liberación. Si vamos a hablar de liberación, vamos a ver qué tipo de palabra es liberación. Es un sustantivo cuyo significado determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, etcétera. Un ejemplo, el técnico le dice al cliente: yo tuve que liberar el sistema de su computadora para que ahora usted pueda acceder a todos sus archivos sin problema y sin restricciones. Eso es una liberación. Liberación es quitar la atadura, ¿verdad? El Señor dice que Él nos liberta de toda atadura, de todo pecado, de toda podredumbre, de toda maldad, de toda maldición generacional, que la sangre de Cristo tiene poder para operar y hacer eso. Cuando nosotros creemos y lo recibimos como sus hijos, amén. De toda opresión, de toda depresión, de lo que usted quiera, usted puede clamar las promesas de Dios en la Biblia. De Isaías 53, que dice que Él fue molido, torturado por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre Él, que por su llaga
Por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Que eso esté en pasado. Usted puede clamar a la llaga de Cristo y el Señor lo oye y cura, porque Él ama a sus hijos. Amén. Ahora voy a pedirte que me des la Biblia de mi mamá. Vamos a ir a la palabra en el libro de Jueces, porque ahora sí vamos a leer Biblia. Del 6, no, Jueces del 6, 1 al 40. Gracias, chichica. Jueces 6 del 1 al 40. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jueces 6 del 1 a 40. Aquí Dios llama a Gedeón, le hace un llamado al Señor, dice. Pero los hechos de los israelitas fueron malos ante los ojos del Señor. Otra versión dice ante los ojos de Jehová, Yahvé, ante el Señor. Y durante 7 años el Señor los entregó en el poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros y en las cuevas. O sea que ellos no pueden estar ahí. Se metieron como cavernícolas, encuevados. Y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas, los grupos, y la gente del oriente, o sea, los del este, los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejar a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. O sea que los tipos no solo se llevaban la cosecha, ellos esperaban el tiempo de cosecha, sino que lo quemaban todo después que se llevaban la cosecha. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langostas. Esta no es la langosta de mar, este es el saltamonte, chapulín, creo que le dicen chapulín. Venían como una plaga de langostas por causa de los madianitas. Los israelitas pasaban por muchas serias dificultades y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Otra versión dice, hicieron un clamor. El clamor es cuando todos se unen y claman duro a Dios. Amén. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor y Dios, el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos, y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora, pero ustedes no me hicieron caso. El Señor les dijo, toda esa tierra se la voy a dar, ustedes conquístenla, pero no se me contaminen con las creencias de la gente que está ahí. No hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, bajo un árbol, y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. Otra versión dice en el lagar, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, oiga esto, aquí vamos a ver quién es este ángel. Al principio dice que es un profeta, ahora dice que es un ángel. El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Perdón, dijo Gedeón. Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasan todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablaban nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Porque estaban pensando los israelitas.
El ángel llega y le dice: varón esforzado y valiente, y él está escondido, ¿verdad? Por temor al enemigo. 14. El Señor lo miró, estamos en el 6 siempre. 14. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Dios al que llama, lo envía. Amén. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. O sea, él decía: ¿con qué posibilidades yo voy a hacer esto? No tengo las posibilidades financieras, no tengo las posibilidades económicas. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tenemos un reto en la vida, ¿cómo voy a hacer si no tengo dinero? Pero el Señor nos ha dado promesas que nosotros podemos activar. Dice: comprar sin dinero. Amén. Aleluya. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Amén. Entonces no es usted, es quien lo envía a usted. Amén. Derrotarás a los malecitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, ese es Gedeón, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Mire qué lindo Gedeón. Conocía bastante del Señor, ¿no? Porque es ilegal que usted se acerque a Dios sin una ofrenda. Y eso no es de dinero. Nosotros nos acercamos con Cristo, que fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Porque Dios en el Antiguo Testamento ya se cansó de becerro, de vaca, de animales, y la gente no se arrepentía. Entonces mandó a Cristo a morir por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto, él fue la ofrenda perfecta. Él es el que nos acerca a Dios. Amén. Amén. Ok, entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba. Y le dijo: por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó hasta el encina, o sea, hasta el árbol donde estaba el ángel del Señor, el profeta del Señor. Vamos a ver quién era este personaje. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo, o sea, toda la sustancia encima de los panes y del cabrito. Después que Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en su mano, y de la roca salió fuego. Fuego milagroso, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, porque no te va a pasar nada. Recibe mi paz. Él decía: ¡ay, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, no te va a pasar nada, no morirás. Recibe mi paz. Porque se decía que el que miraba a Dios cara a cara caía fulminado, moría. Entonces Gedeón, estamos siempre en el 6, voy al 24. Entonces Gedeón construyó allí mismo un altar en honor al Señor y lo llamó: el Señor es mi paz. Jehová Shalom, dicen por ahí. Este altar todavía está en Ofra, ciudad del clan de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, lo volvió a visitar el Señor: toma un toro del granero de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal.
El árbol sagrado era la diosa Aserá, una diosa Asera. No recuerdo si era cananea o bueno, por ahí va la cosa. Y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécelo como holocausto. Usa para ello la leña del árbol sagrado que habías echado abajo. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había mandado, solo que no lo hizo de día, sino durante la noche. Tenía miedo la gente. La gente era muy idólatra. Eran israelitas, pero estaban desviados completamente. Por miedo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando la gente de la ciudad se levantó, encontró con que el altar de Baal había sido echado abajo, lo mismo que el árbol sagrado que estaba junto al altar, y que además un toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaron: ¿quién habrá hecho esto? Cuando después de mucho buscar y preguntar, supieron que lo había hecho Gedeón. Parece que por ahí andaban los chismosos ya en la Biblia. El hijo de Joás. Fueron y le dijeron a Joás: saca a tu hijo, que lo vamos a matar. Ha echado abajo el altar de Baal y el árbol sagrado que estaba junto al altar. Pero Joás respondió a quienes le rodeaban: ¿van ustedes a defender a Baal y a pelear en su favor? Pues que muera antes del amanecer cualquiera que defienda a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Mira qué inteligente. A pesar de que el papá de Gedeón andaba desviado. Desde entonces comenzaron a llamarlo Jerobbaal a Gedeón, y decían: que Baal se defienda de él. Le cambiaron el nombre. Pues Gedeón había echado abajo el altar de Baal. Es muy, ¿cómo se dice? Muy frecuente ver en la Biblia como cuando un siervo, no todo, Dios los llama y algunos se cambian el nombre, otros Dios les cambia el nombre, como a Abraham, a Sarai, Sara, de Tarso, ¿cómo es? Pablo de Tarso. Era Saulo de Tarso, se puso Pablo, que es pequeño en romano. Por lo general, a veces el nombre de algunas personas, pues, unos tenían trasfondo pagano, otros tenían otro significado, una connotación negativa, y cambiaba. Por ejemplo, en el caso de Abraham le pusieron padre de multitudes, ¿verdad? De mucha gente. El 33 dice, siempre en el 6: entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se juntaron y cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. Otra versión dijo: vino sobre Gedeón. Y este tocó un cuerno de carnero para que se le unieran todos los del clan de Abiezer. Además mandó mensajeros para que llamaran a todas las tribus de Manasés a que se les unieran. También envió mensajeros a llamar a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, que también salieron a reunirse con él. Y Gedeón le dijo a Dios: si de veras me vas a usar para salvar a los israelitas, como tú mismo has dicho, voy a poner el cuero, el lanudo de una oveja en el lugar donde se trilla el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero la tierra está seca, sabré de veras que vas a usarme para salvar a Israel, como tú mismo lo has dicho. En efecto,
Así sucedió cuando Gedeón se levantó por la mañana, exprimió el cuero lanudo y sacó de él una taza llena de rocío. Otra versión dice un tazón de agua. Sin embargo, Gedeón dijo: no te enojes conmigo si vuelvo a insistir. Parece que el hombre tenía mucho miedo, andaba pidiendo muchas confirmaciones para lo que le estaba diciendo el Señor. Pero quiero hacer una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca, o sea, al revés, y que el rocío humedezca la tierra. Aquella noche Dios lo hizo así. Y a la mañana siguiente la lana estaba seca y toda la tierra cubierta de rocío. Amén. Vamos a leer ahora el 7, que dice: Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerobbaal, y todos los que estaban con él, se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Arot. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte de More. El Señor le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los malecitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a sus casas. Imagínense lo que les reunió todo un gran pueblo, a varias tribus, y ahora el Señor les dice: son tantos que van a decir que ellos fueron los que se libraron del enemigo. Dile a la gente que se vayan. De este modo Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedando 10,000. Imagínense, una gran multitud de gente se fue. Se quedó. Le dijeron: el que tenga miedo y le tiemblen las piernas, váyase para su casa. No la pensaron dos veces. Y se le fueron, ¿cuánto? 22,000 hombres. Solo quedaron 10,000. Pero el Señor insistió: son muchos todavía, llévalos a tomar agua, y ahí yo los probaré, los pondré a prueba, y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua, y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen para beber. O sea, el que se agachaba así, ese lo apartaron, pero el que se agachaba así, como el perro, ese no. Entonces se hicieron dos grupos, ¿verdad? Los que bebían agua llevándolas a la mano y a la boca, la lamieron toda como perros, fueron 300. Todos los demás que se arrodillaron para beber, entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los malecitas, todos los demás pueden irse. Imagínense cómo quedó, solo con 300 personas. ¿Ah? Para derrotar a los enemigos, a los madianitas. ¿Y esa fue idea de quién? Del Señor, de Dios. Eso quiere decir que en lo militar estratégico y lo que nosotros conocemos y sabemos hoy y miramos en los militares, alguien puso en práctica sobre Israel esos pensamientos. Así es. En lo militar y lo estratégico, Dios tiene su forma para que no le quiten la gloria. Amén. Él sabe hacer, él puede hacer con muchos o con pocos. En este caso, él está haciendo con pocos. ¿Ok? Anteo. Los madianitas que dicen que llegaban con camellos y cubrían la tierra como granos de arena, como langosta, por todo el desierto. Y arrasaban, se llevaban la comida. Quiere decir que Israel estaba con hambruna. Y después que se llevaban la comida, le pegaban fuego a las cosechas. Y aún el 8, dice del 7 al 8. Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas, pero antes de que se fueran,
les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, oiga lo que le decía el Señor, pero si tienes miedo de atacarlos, baja ante el campamento con Fura tu criado y escucha lo que te digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos, porque cuando usted va a una prueba, usted tiene que ir mentalmente preparado. Dicen los expertos que si usted logra derrotar a su enemigo en la mente, usted ya tiene la victoria, ya tiene la guerra ganada. Y eso es cierto, eso es una gran verdad. Entonces Gedeón bajó con Fura su criado hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente, es decir, del este, se habían esparcido por el valle como una plaga de langosta. Tenían tantos camellos como arena hay a la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba al otro: tuve un sueño. Soñé que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda la hacía pedazos. O sea, que él soñó que un pan venía rodando en el sueño, se hacía grande y que chocó contra el campamento y derrumbó una campaña, una tienda de campaña del enemigo. Al oír cómo se había contado e interpretó el sueño. A ver, el sueño. Gedeón adoró al Señor. Espera, me salté. Ok, vuelvo al 14, perdón. Y un compañero le contestó: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Oiga, un sueño y un intérprete del enemigo. Uno le dice: soñé esto, y el otro le dice: eso es que vamos a perder la guerra, ¿verdad? Que Gedeón nos va a ganar. Al oír cómo se había contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro antorchas encendidas, y les dijo: cuando llegue yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y los que van conmigo toquen el cuerno, toquen ustedes también alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Es decir, vino Gedeón y dividió los 300 en grupos de 100, en 3 grupos, y le dijo: yo voy a ir del otro lado a darle la vuelta, y imítenme lo que vean, ¿verdad? Tenían unos cántaros con antorcha y tenían unos cuernos. Cuando me vean lo que yo hago, ustedes hagan lo mismo. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento cuando estaban por comenzar el turno de la guardia de medianoche. Entonces tocaron los cuernos de carnero y rompieron los cántaros que llevaban en las manos, y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha, y gritaban: guerra por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento, y todos los del ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los
300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí. Oiga, qué tremenda confusión la que tuvo el enemigo. Y que salieran huyendo hasta Bet-sita, camino a Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola, junto a Tabal. O sea, lo que hubo ahí fue una confusión. Cuando tocaron los carneros, rompieron, hicieron bulla, gritaron, guerra por Gedeón y Dios. Y ¡pum! Y entonces el campamento de la gente a medianoche, sin luz, se empezaron a matar, pensando que era una invasión del enemigo. Amén. Entonces, el 7:23. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esas tribus bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río de Bet-bara y el Jordán. Antes de que ellos llegaran, los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a dos jefes madianitas llamadas Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la peña que ahora se conoce como la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lugar que lleva su nombre y que era donde se pisaban las uvas para hacer vino. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Imagínense qué victoria. Los generales, se echaron a dos generales importantes del enemigo. Ahora viene Gedeón, captura a los reyes madianitas. Este es el 8. Los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron contra Gedeón, porque él no les había mandado a llamar cuando salieron a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó: ¿no se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún que lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más que lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Zeeb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Cuando los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo contra él. Estos estaban enojados porque Gedeón hizo una estrategia, pero el enemigo se terminó matando solo. Él no hizo nada, ¿verdad? Y entonces Oreb, el general ese del enemigo, y Zeeb los alcanzaron y los mataron. Pero estos israelitas que alcanzaron y los mataron estaban disgustados porque Gedeón no les había dicho nada de la estrategia que estaba los de la tribu de Efraín. Pero Gedeón les dijo: "Ey, si yo no hice nada, ustedes agarraron dos generales, yo no agarré a nadie. Yo solo toqué un cornero, rompí un cántaro y andaba con una antorcha a medianoche. Ustedes hicieron más que yo". Dice: ¿no se dan cuenta de lo que ustedes hicieron? Y después se calmaron porque les estaba diciendo una realidad. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron, aunque estaban rendidos. Estoy en el 8:4. Aunque estaban rendidos del cansancio por ir persiguiendo al enemigo. En Sucot, Gedeón les pidió a los que allí vivían: por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos del camino, rendidos de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas Seba y Salmuna. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso ya has capturado a Seba y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Recuerda que ellos no tenían comida, ellos estaban mal. Pero llega Gedeón persiguiendo a dos príncipes del enemigo y les pide comida para su ejército, que estaban cansados. Y la gente de Sucot le dice: no. ¿Acaso ya los agarraste a estos dos príncipes para que le demos de comer a todo este ejército? Mire lo que pasó aquí. Y Gedeón les contestó: después que el Señor me entregue a Seba y Salmuna, regresaré y les desgarraré a ustedes la carne
con espinas y zarzas del desierto. De ahí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que en Sucot, pero como los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot, parece que ya se habían hablado entre ellos, los de un pueblo con otro, y no le quisieron dar comida al ejército de Gedeón. Gedeón les dijo: cuando yo regrese vencedor, echaré abajo esta torre. O sea que esto sí los iba a destruir, ¿verdad? Pero él ya estaba teniendo visión de la victoria. Cuando yo regrese vencedor, ya estaba profetizando la victoria. Amén, porque él había agarrado fuerzas en el Señor. Seba y Salmuna estaban en Carcor, con unos 15,000 hombres, que era todo lo que quedaba del ejército del oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Se mataron. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto al oeste de Nova y Jocbea, y atacó su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Salmuna salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó, y lleno de espanto todo el ejército. Cuando Gedeón regresaba de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot, donde no le dieron comida al ejército, y lo interrogó. Y aquel joven le dijo por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. O sea, los que gobernaban ahí, la cremata. Y el muchacho parece que tenía miedo, que se lo dio hasta por escrito. ¿Ok? Entonces Gedeón fue a Sucot y les dijo a los de ese pueblo: ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y de Salmuna? ¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres que estaban rendidos de cansancio, diciendo que todavía no los teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Se los fue a enseñar. Entonces Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto y con ellas castigó a los ancianos de Sucot. Aquí la palabra ancianos no son viejos, son líderes ahí tribales. Los castigó a todos, a los 77, a la lista que le había dado el muchacho soplón por salvar su pellejo de Sucot. También echó abajo la torre de Penuel, el otro pueblo vecino, y mató a la gente de esa ciudad. A estos no los castigó, a estos los mató. Parece que estos fueron peor con él, ¿verdad? Luego les preguntó a Seba y Salmuna, Salmuna, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos le contestaron: se parecían a ti, cada uno de ellos parecía un príncipe. Entonces Gedeón gritó: mis hermanos mataron a mis propios hermanos, tan cierto como que el Señor vive, que si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes ahora. Enseguida le ordenó a Jeter, su hijo mayor: levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú. Al hombre se le concede por su valentía, al hombre se le reconoce por su valentía. Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello los camellos de Seba y Salmuna. Entonces los israelitas le dijeron: ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Imagínense, ya querían rey, lo querían coronar, pero mire la humildad de este hombre. Pero Gedeón le contestó: ni yo ni mis hijos lo gobernaremos a ustedes, el Señor será quien los gobierne. Otra versión dice: el Señor es el rey. Lo que sí quiero que me deis son los anillos que han capturado, esos anillos de oro que usaban los soldados enemigos, porque eran gente del desierto. Los israelitas, tendiendo una carpa al suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado, y le dieron a Gedeón: aquí los tenéis. Le dijeron a Gedeón: aquí los tenéis. Vamos en el 8:26. Todo el oro de los anillos pesó
casi 19 kilos. ¿Qué sería eso, Wilder? 40 libras aproximadamente. 1700 ciclos de oro. 19 kilos. Dice 19 kilos, Como 40 como 40 libras, ¿verdad? de oro. De oro. Sin contar, oiga bien, los adornos ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Con ese oro Gedeón hizo un efod. Aquí Gedeón hace un error. Hace una caja que se ponían los sacerdotes en el pecho, con piedra, con 12 piedras que simbolizaban las piedras de Israel y que ellos usaban también para comunicarse con el Señor. 12 tribus. Sí, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Con ese oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. O sea, estaban adorando esas piedras, esa caja, ese traje. Así fue como los madianitas quedaron sometidos a Israel y nunca más volvieron a levantar cabeza durante 40 años. Mientras Gedeón vivió, tuvo paz en la región. Amén. Es larga la historia, pero es lindo. Gedeón era uno de los 5 jueces de Israel que tenían miedo. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos llama y nosotros tenemos miedo? Amén. Eso es normal. O va a una entrevista de trabajo y usted tiene temor, tiene miedo, pero el Señor le da promesa en su palabra, que todo usted lo puede en Cristo, que lo fortalece. Filipenses 4:13. Entonces usted no tenga miedo, usted venza con la fe el miedo. Hasta cierto punto, pues el temor se entiende porque somos humanos, pero Gedeón hizo pedir señales. Nosotros hoy le decimos eso, confirmación. Señor, confírmame que este trabajo, o confírmame que este es mi novio, que va a ser mi esposo, confírmame que esto es la empresa que yo quiero, confírmame que ponme un buen carro, Señor, y un buen mecánico que me lo chequee, ¿verdad? No es malo pedirle al Señor que le confirme, pero Gedeón lo pedía. Bueno, Señor, si la lana está mojada, yo sabré que tú me has llamado, y la tierra seca en la mañana, en la madrugada, le exprimió, sacó un tazón, pero después le dice: Señor, no se enoje, vamos a hacerlo al revés, a ver si es verdad que tú me estás llamando a hacer esta empresa o a liberar a los israelitas. Si la lana está seca y la tierra está mojada por el rocío, yo sé que tú me has llamado. Y él tenía miedo, ¿verdad? Y él tenía la dirección de un personaje que al principio lo describe en la escritura como un profeta. Después, cuando él pone el sacrificio sobre la roca, el cabrito, le echa el caldo y los panes, y la roca se incendió y el ángel se desapareció. Él se asustó. Ay, he visto a Dios, al ángel de Dios, me voy a morir. Tuvo miedo, porque ellos sabían que nadie puede ver a Dios. Dios es muy puro. Por eso la gente que dice: me salí del cuerpo y miré a Dios, y nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Según las escrituras, nadie, inclusive Moisés quiso verlo y le dijo: quiero ver tu rostro. Y le dice: métete en esas 2 rocas, en la hendidura, yo con mi mano voy a tapar y me vas a ver las espaldas, pero a nadie le he dado ver mi rostro porque se muere, ¿vale? Entonces uno tiene que tener cuidado de lo que ve por ahí, que vea a Dios, que eso no es así de tan fácil y usted quedar vivo. Gedeón tuvo miedo al ver que el ángel se le desapareció, que el holocausto del cabrito, la roca se incendió, y él dijo: ay, me voy a morir. Y la voz le dijo: ten paz, no te vas a morir, ten paz. Entonces él ahí nombra la roca. Los israelitas ungían con aceite, ungían y nombra la roca Jehová Shalom, o Yahvé Shalom, el Señor mi paz, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: te voy a entregar al enemigo, pero él todavía está con miedo. Le dice: ¿sabes qué? Llévate a Fura, tu criado, vete al campamento, porque quiero que oigas algo. Y a veces el Señor nos dice: te voy a enseñar, te voy a llevar a un lugar para que tú veas y oigas algo, para que entiendas y te fortalezca. Y no es ilegal eso, no es ilegal, ¿me entiendes? María, cuando se le apareció el ángel, le dijo: bienaventurada eres tú entre todas las mujeres. Y ella se impactó, porque el saludo de ellos es Shalom, Shalom Aleje, Shalom Javerín,
Esos son los saludos de ellos. Shalom, Palabra hebrea. malejen a todos, shalom javerín, saludo amigo. Pero el ángel no le habló así. El ángel le dijo, bienaventurada tú entre todas las mujeres, bendito el vientre del fruto de su... Y entonces ella decía, ¿qué salutación es esta? Entonces, vas a quedar en estado. Dice, yo no conozco varón. María no. Cuando en el primer instante, yo no me he metido, no he tenido relación con hombres. Le dice, mira, tu prima Elizabeth, la que le llamaban estéril, está embarazada de hace 6 meses. Porque no hay nada imposible a Dios. En eso que fe vino a ella por lo que oyó, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dijo, hágase como el Señor quiere, aquí su sierva. Entonces, el Señor conoce que somos humanos y que nosotros vivimos en el mundo sensorial, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que olimos, lo que percibimos. Y a veces Él tiene que estimular nuestra fe. Lo mismo le pasó a Gedeón. Entonces se va al campamento del enemigo y oye a 2 soldados en el turno en cambio de guardia y le dice el uno al otro, oye, soñé que venía un pan de cebada rodando y ¡pum! Pegó contra la casa de campaña nuestra y la derribó. ¡Ay! Esa es la espada del israelita Gedeón. Él va a ser vencedor. Y entonces eso agarró él fuerza, ¿verdad? Él no hizo nada. Él sencillamente fue guiado por el Espíritu de Dios. Agarró unos cántaros, agarró una antorcha y agarró unos cuernos. Y dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Eso ya fue técnica de él. Y le dijo, cuando yo esté del lado de allá, del otro lado del campamento, imítenme. Lo que yo haga, ustedes hagan. ¿Vale? Y todos rompieron los cántaros, tocaron los cuernos y gritaron, ¡guerra por Gedeón y el Señor! Y entonces causó una conmoción en el campamento que de noche ellos se comenzaron a matar. ¿Verdad? Ahí parece como que Dios, parece que Dios le mandó un espíritu de confusión al enemigo, ¿verdad? Por eso cuando usted ore y tenga sus enemigos, átele en la mente. Mateo 18, Señor, tú les confundes. Yo me acuerdo de una señora jamaiquina, Michun, cómo oraba ella le decía a todo el mundo que yo era su hijo. Era una morena jamaiquina. Yo le rentaba una tienda de zapatos allá por el año 97. Y le decía a todo el mundo, es mi hijo, es tu hijo, sí, él es mi hijo. Y la señora me decía, tú confundes al enemigo, lo que le decía al Señor en sus oraciones. Dile al Señor que confunda a sus enemigos. Dice que le mande un espíritu de confusión. Y eso es cierto. Es bíblico. Usted puede pedirle al Señor que confunda los planes del enemigo. Amén. Usted no tenga temor cuando ore. Hay pautas que podemos seguir en la oración, en la intercesión, ¿verdad? Y Gedeón, lo primero que Dios hace en la vida del cristiano es limpiar su casa. Lo primero. Dios lo llama, Él ofrece un sacrificio, pero eso no es suficiente. De noche lo visita el Señor y le dice, agárrame un toro, el que tiene 7 años, ahí va a ver usted muy acentuado. El 3, 300 hombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 7, el día que Dios descansó después de la creación, y es el número perfecto. Jesús decía, no te digo que perdone 7 veces 7, sino 70, una infinidad de veces. Y él agarra un toro de 7 años, agarra el árbol sagrado, que era una estatua, una diosa, lo hizo leña, tiró el altar de Baal, fue a un cerrito, hizo un altar y ahí hizo sacrificio a Dios. Y lo hizo de noche porque tenía miedo del pueblo, porque el pueblo estaba desviado. La gente estaba adorando cosas paganas. Cuando la gente se levanta, se oye el chisme que fue él, lo quieren matar. Y el papá le dice, pero si ustedes dicen que esto es un Dios, dejen que Dios se defienda. Ustedes van a pelear por un Dios que se derribó, dejen que Dios se defienda. Y ahí le cambian el nombre a Jerobaal, porque él contendió con Baal, ¿verdad? Y vemos que la historia es bonita, que él va limpiando su casa. Cuando Dios nos llama a nosotros, ¿qué nos hace? Nos limpia de vicio, de pecado, de malos hábitos, de llevarnos una plumita por aquí, un jaboncito por allá, un pañuelito por aquí. Nos va limpiando, el Señor nos va depurando, pero todo es gradual. Hay gente que piensa que los cambios no. Hay gente que sí, que cambian radicalmente, pero hay otros creyentes que van poco a poco cambiando. Nosotros teníamos una amiga
que estaba con su marinovio, y después ella se da cuenta que las hijas comienzan a hacer lo mismo, y entonces ella dice, ¿sabe qué? Yo soy la que no he dado el ejemplo a mis hijas. Y pum, se fue y se casó. ¿Me entiendes? Ahora las hijas no le pueden reclamar a la mamá, porque ella arregló su vida espiritual, ¿verdad? Y eso fue bonito, nosotros tuvimos ese testimonio tan lindo, ¿verdad? Y así pasa con nosotros. Dios, cuando va a libertar a sus hijos, lo primero que hace es que los limpia su casa, ¿verdad? Y después le va dando pautas a seguir. Y Gedeón fue pidiendo confirmaciones, señales, y Dios nos inyecta fe porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Nos inyecta para que nosotros salgamos adelante, y Él nos liberta. Él nos liberta. Si nosotros lo dejamos al actuar, Él nos liberta. Y en este caso Gedeón casi no hizo nada, prácticamente, ¿verdad? Él hizo su parte al final, pero la parte mayor, donde acampaba todo un ejército enorme, la hizo Dios, donde se terminaron matando, ¿verdad? Y él buscó ayuda, y no se aflija cuando usted en su camino va a buscar ayuda de gente que usted pensaba que lo iban a apoyar, hasta su propia familia, y no lo van a apoyar. Él pidió comida para su ejército y no lo quisieron apoyar en 2 lugares. Entonces él vino y los golpeó, los azotó a uno, a los otros no tuvo misericordia y los mató. Estamos hablando en tiempos donde las conquistas eran a punta de espada, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en otro tiempo. Nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra seres sin rostro que están detrás de las personas. Entonces nos manda el Señor a guerrear con la palabra, ¿verdad? Y la palabra tiene que seguir también, seguida de nuestros actos, nuestra conducta, porque no podemos ir a tratar de echar fuera el demonio cuando nosotros nos sentamos a comer, a beber, a hacer cosas, andamos haciendo cosas malas a la mesa de los demonios. No se puede, ¿verdad? Pero cuando uno se limpia y tiene el poder de la palabra, usted tiene la autoridad, y el demonio se tiene que ir. Pero si el demonio sabe que usted anda haciendo un relajo, el demonio se va a reír en su cara. Le pasó a los discípulos de Cristo, no pudieron sacar un demonio, y vino el papá y le dijo, maestro, le dije a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno y no pudieron. Y le dice el Señor, bueno, si tienes fe, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces no es malo que usted le pida al Señor que le dé más fe, no es malo, ¿verdad? Que usted diga, Señor, yo quiero creer más, ayúdame a creer que eso se va a poder lograr. Y dice que vino Jesús y sacó el demonio del muchacho, pero después reprendió a los discípulos y les dijo, generación perversa, ¿verdad? En otra ocasión él estaba cansado en el arca, se le levantó la tormenta, y los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, perecemos. Vino el Señor y le dijo, enmudece y calla al mar y a las olas. Y fue bonanza, fue quietud. Y entonces le dijo el Señor, ¿qué pasó con su fe? Aparentemente ya el Señor habían dado tanto tiempo con ellos, habían visto tantos milagros, pero no se atrevían a activar la fe, ¿verdad? En una ocasión vino caminando por la noche y ellos gritaron, ¡fantasma! Parece que eran supersticiosos. ¡Fantasma, fantasma! Entonces dice, tranquilo, soy yo, tened ánimo. Entonces Pedro lo está probando y dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Pedro caminó. De 12, solo uno caminó. Critican a Pedro porque después se cayó, pero caminó. ¿Entiende? Después de caminar fue que comenzó a razonar. Y ahí es donde tenemos conflicto nosotros. Cuando empezamos a razonar en nuestro caminar con Cristo. Si el Señor nos da una palabra y una promesa, sigamos. Si viene un mal pensamiento, reprenda. Si usted reprende el mal pensamiento y usted diga, no, el Señor me prometió, el Señor no miente, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Yo le creo al Señor hasta que usted vea su milagro. Ya una vez que su milagro esté hecho, ya usted no necesita fe, porque ya lo está viendo. ¿Entiende? Pero usted usa la fe para las cosas que usted no ve, porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Y fue linda la historia. El Señor siempre está dispuesto a liberar a sus hijos, siempre. Que usted esté cargado
a que usted esté agobiado. El Señor está dispuesto así. Cante una alabanza, ¿ven? Como cantamos esa alabanza y se nos fueron las cargas, porque el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, a descargarnos, a liberarnos, a bendecirnos y empoderarnos para que nosotros salgamos adelante. Bendiciones a todos. Amén. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. No, dijiste que Gedeón no había hecho nada, aparentemente.